Tu bondad, por tu misericordia y sobre todo por tu palabra que nos enseña, que nos guía, que nos ayuda a entender nuestra vida en ti. Y queremos rogar por eso hoy que hables a nuestros corazones, a todos los que estamos aquí, sin importar la edad, para que aprendamos de ti, para que nos vayas conformando más y más a tus propósitos. Rogamos por cada uno de nosotros, toda tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Los niños, ¿cómo están los niños? Bien, ya, todos para su clase entonces. Y los jóvenes más grandes como nosotros nos vamos a quedar acá estudiando el libro de Lucas. Allá estamos y vamos a comenzar el capítulo 23. ¿Sí? Estamos, ok. Y vamos a leer los primeros 7 versículos. Y en esos vamos a estar hoy día. Dice, ¿están allá, no? Están todos listos, bien. ¿Cómo que no? ¿Quién falta? Ya, Lucas 23 dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Entonces, tenemos el contexto, ¿sí? Jesús ya fue arrestado. ¿Qué día es de la semana? Viernes, ¿sí? El jueves tuvo la última cena y viene todo ese sermón que vemos allá en Juan capítulos 13 al 17. Y lo arrestan, Juan capítulo 18, Lucas capítulo 22. Y en la noche lo llevan a un juicio ante, ¿se acuerdan ante quién o no? El domingo pasado lo dijeron. El sumo sacerdote, el concilio, exacto, ¿ya? Entonces, ¿y ese fue un juicio abierto? No, fue cerrado. ¿Y a qué hora fue? En la noche. ¿Y se podían hacer juicios en la noche? No. Y fue un juicio absolutamente ilegal en todo aspecto. Y terminando el juicio, al final del capítulo 22, cuando Jesús dice que Él es el Mesías, dice, entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. ¿Qué fue lo que oyeron de su boca? Que Él era el Mesías, ¿ok? ¿Y eso era una verdad o era una mentira? Era verdad. O sea, lo van a enjuiciar para matarlo por una verdad. Pero hay un problema. No podía matarlo. Y como no podía matarlo, dice el tramo en el 23, levantándose entonces. Y la idea del levantándose no es que hayan estado sentados necesariamente, sino es que ponen en su corazón el ir en contra de. ¿Ok? Por ejemplo, si uno lee el libro de Jonás, dice que se levantó Jonás. Y no es que haya estado acostado, sino que pone en su corazón ir en contra de lo que Dios le había dicho. Ese es el sentido del levantarse. La muchedumbre, ¿cuál es la muchedumbre? Es el Sanedrín. Eso lo vemos al final del capítulo 22, que es un grupo de 70 ancianos más uno, que les tocaba dirimir cualquier asunto religioso en el pueblo de Israel. Y habían sanedrines en distintas ciudades, como hay aquí en Jerusalén. ¿Y dónde se juntó el Sanedrín? En la casa del sumo sacerdote. Ahora, ellos no podían dictar sentencia de muerte. Acompáñame a Juan capítulo 18, con un dedito en Lucas porque vamos a estar yendo y volviendo.
Juan capítulo 18, versículo 31. Que lo que dice Pilato es después de lo que estamos leyendo en el Lucas 23, ¿ok? Estamos adelantando un poco el tiempo, pero para entender lo que pasa. Dice, entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley, que era, se supone, lo que habían hecho, ¿no? Y los judíos dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. ¿Y dónde sale eso? Que los judíos no podían matar a otros. O sea, sí podían o no. Si uno va a la ley de Moisés, ¿podían matar a un pecador? De hecho, estaba instruido que había que sacarlo del campamento y apedrearlo en ciertos casos, donde iban contra la ley. Pero ahora el pueblo de Israel está bajo el dominio romano. Y Roma no permitía eso, porque el encargado de impartir la ley era Roma, no los judíos. Y le quitan ejercer la ley. Y es interesante porque el Sanedrín, ¿qué es lo que quería hacer? Hacer cumplir la ley. Pero ya no podían cumplir la ley. Y estaban convencidos que ellos eran los que obligaban al pueblo a cumplir la ley. Como ellos se constituían en ejemplo, pero se habían sometido completamente a los romanos. Y los romanos tenían un concepto legal que se llama el ius gladii. Eso está en latín. Ius significa derecho y gladii espada. Entonces el derecho de la espada, la pena de muerte. Eso era de Roma, no de los judíos. Y ahí mismo en Juan 11, estaban 18, volvámonos al 11. Versículo 53. ¿Se acuerda que se juntaron antes de tomarlo preso? Y esto es bastante antes. Dice, así que desde aquel día acordaron matarle. ¿Por qué? Porque dijo Caifás que convenía que muriera un solo hombre y no que Roma aniquilara a la nación. Y con eso estaba cumpliendo, en un sentido profetizando, cumpliendo una profecía. Y en el 18, vamos para allá, 14, Juan 18, 14, dice, era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y entendemos entonces lo que había pasado unos capítulos antes en el mismo evangelio de Juan. No vayan ustedes, yo le voy a leer un texto en el Antiguo Testamento que está en Zacarías 8, que dice en el versículo 16, estas son las cosas que habéis de hacer, hablad verdad, cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Ese era un mandato del Señor, dado a Israel. ¿Qué tenían que hacer? Lo bueno, ¿sí o no? Y sigue hablando. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. ¿Recuerda que Jesús dijo lo mismo en el Sermón del Monte? Y que si alguno piensa mal contra su prójimo es homicida. Y los judíos sabían eso, ¿no? Sin embargo, hicieron ese juicio, mintiendo por odio. Ni améis el juramento falso, sigue diciendo Zacarías, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Entonces los judíos sabían lo que no tenían que hacer y a pesar de eso lo estaban haciendo. Y vemos en la ley que también se castigaba a aquel que daba falso testimonio. Eso está en Éxodo 23. Sin embargo, el pecado que los llevó al odio los hizo juntarse para que pequen todos juntos en un mismo sentir. Qué terrible, ¿no? Matar. ¿Cuál era su sentir? Matar. Y como no podían, ¿qué hacen ahora? Van donde Pilato. ¿Por qué? Porque Pilato sí podía matar. El derecho de la espada. ¿Ok? Van a acudir a ese. Nosotros no podemos, bueno, vamos donde Roma y que Roma lo mate.
Y es interesante también que el concilio tenía unanimidad. Y esto, o sea, que haya unanimidad en sí mismo no es malo, pero en este caso estaban unánimes para matar a Jesús. No habían, mira, somos 60 contra 10, no había como una mayoría, no, estaban todos en la misma. Y lo hace ver más terrible incluso. La condenación que hace entonces el Sanedrín, los miembros del Sanedrín en representación del pueblo judío, se transforma a la larga en una condenación a ellos mismos. ¿Qué decía el Señor en Zacarías? Estas cosas aborrezco. Por lo tanto, Dios iba a enjuiciarlos, va a enjuiciarlos a ellos por este, comillas, juicio. No les dije, pues yo siempre le pongo un título al tema, no les dije el título, que se llama Autoridad para el Juicio. Y es relevante el título porque ¿tenían autoridad los judíos para hacerlo? No, querían matarlo y no podían. ¿Quién tenía la autoridad? Roma. ¿Tenía autoridad Roma para hacerlo? No se pierdan los próximos episodios porque eso va a venir más adelante. Entonces, ellos sabían, los judíos, que no podían matar a Jesús, sabían que Jesús era el Mesías, y aún así, y por esa misma razón, quisieron ir en contra de Dios. Están en Juan, ¿cierto? Capítulo 5, vamos para allá. Vamos a mostrar, hay muchos pasajes donde vemos que sí sabían, pero vamos a ver que Jesús va a sanar a un paralítico en el estanque de Betesda, y lo hace en un día de reposo, ¿ok? Ese es el contexto. Versículo 16. Y por esta causa, por lo que hizo esta sanación, los judíos perseguían a Jesús. ¿Estamos ahí, no? Y procuraban... o sea, esto es de mucho antes. Procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. A ver, la ley decía que trabajar en el día de reposo merecía la pena de muerte, ¿cierto? ¿Podían los judíos matarlo? No. Roma les quitó ese poder. Pero ellos querían matarlo desde ya. Pero mira, sigue leyendo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué les dijo? Mi Padre, contexto judío. Cuando dice eso, está diciendo, yo soy. Por ejemplo, siempre les cuento esta historia. El ciego Bartimeo, cuando está en Jericó y ve que se acerca a Jesús, le dice, Jesús, hijo de David. ¿Y era David su padre? Como lo conocemos nosotros el tema de paternidad. No, porque David vivió 1000 años antes. Pero cuando él dice hijo de David, está reconociendo que es el David sobre el cual Dios dio un pacto de reino eterno. Así de importante el pacto. ¿Sí? O sea, cuando dice Jesús, hijo de David, está diciendo Jesús, tú eres el rey eterno. Solo con la expresión hijo de. Y cuando él dice acá, me volví antes de tiempo, en Juan 5, mi Padre está diciendo yo soy su hijo, o sea, yo soy Dios. Esa es la declaración que está haciendo. Y mira lo que dice después, 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, la primera causa por la cual quería matarlo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Ok? Y ahí entendemos entonces en la Escritura este concepto judío del hijo de. Terrible. O sea, tienen a Dios al frente que dice yo soy Dios y dice, yo te quiero matar. Bueno, nosotros que tenemos la fe sabemos lo espantoso que es esto, pero ellos que eran hijos de Satanás, y el mismo Jesús, un par de capítulos más adelante en Juan se los dice, no tenían ningún drama en decirlo, es terrible. Ahora, no lo matan porque no podían, pero tampoco lo matan porque no era el tiempo, ¿o sí? Aún no ha llegado mi hora, dijo varias veces el Señor, porque todas las cosas están bajo el control soberano de Dios. Y todo esto que vemos en el Evangelio se va cumpliendo según las profecías que el mismo Dios dio para
regalarnos salvación en una cruz en el tiempo que Él dijo que era. Ningún otro. O sea, todavía no era el tiempo. En el mismo capítulo 5, versículo 39, y esto es para hacer más terrible el pecado de los judíos, ¿no? Dice, escudriñad, esto es lo que le dice Jesús a ellos, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. ¿Sí o no? Tremenda verdad, gracias Señor por tu palabra que me muestra la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, pero no quisieron hacerlo. No creyeron ni por su palabra, ni por sus obras. Sigamos avanzando en Juan, capítulo 10, versículo 25. Ahí es donde está el discurso del buen pastor, en el capítulo 10. Y va a estar en una fiesta, la fiesta de dedicación allá en Jerusalén, y en el versículo 25, otra vez con los judíos, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, me cuesta ver, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. O sea, no solamente lo que yo digo, sino también lo que yo hago. ¿Cuántos milagros vieron que hizo Jesús? ¿Cuánto poder de Dios vieron que operaba a través de Jesús? Y aún así no creyeron, porque no quisieron creer. Qué terrible. Y ahora nos encontramos, vamos a volver a... No, vamos a ir al capítulo 18 para ir al texto de Lucas, pero en Juan, ¿ya? El texto paralelo, en el capítulo 18, cuando el Sanedrín lleva entonces a Jesús para acusarlo ante Roma, que está representado por su gobernador, que es Pilato. Entonces estamos ya en Juan 18, versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Y probablemente el pretorio era lo que se llamaba la fortaleza Antonia, que era una construcción que hicieron los romanos en una esquina del templo de Jerusalén, ya del patio mayor que construyó Herodes. O sea, había una fortaleza romana ahí con cárcel, con todo, que es, cuando uno lee el libro de Hechos, capítulo 22, por ahí cuando toman preso a Pablo, lo trasladan allá mismo, ¿sí? A la fortaleza La Antonia. Era de mañana, viernes en la mañana, y ellos, el Sanedrín, los judíos, no entraron en el pretorio, mira lo que dice, para no contaminarse y así poder comer la Pascua. ¿Sí? En el fondo, mira, yo voy a hacer por lo que yo quiero. Lo que yo no quiero obedecer, no lo voy a hacer, no lo voy a obedecer para nada. Entonces, esto es obediencia al gusto del cliente. Eso es lo que están haciendo los judíos, pero obligaban a los demás a cumplir toda la ley. ¿Cómo se llama eso? Hipocresía, ¿no? ¿Sí? Cuando se juntan los pecados se pone terrible la cosa. Entonces, 29, salió Pilato a ellos. Como ellos no entraron, tuvo que salir Pilato. Esa es la idea. O sea, Pilato sabía que ellos no querían contaminarse. Y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? ¿Y cuál era la acusación? ¿Se acuerdan? Que decía que era un rey que estaba diciendo a la gente que no pagara los impuestos. 31. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros, perdón, 30, me salté el 30. Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Y ahí entregan otra frase de las que dijeron en las acusaciones. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y ahí donde les dije yo, los judíos no pueden matarlo. ¿Ok? Y seguimos leyendo el texto 32, para que se cumpliese la palabra de Jesús, que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Y lo había dicho, y uno lo ve allá en Mateo capítulo 20, en Mateo capítulo 16, cuando Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Jesús después de esa declaración les dice que él iba a morir, que iba a ser entregado a los judíos y que iba a padecer mucho. ¿Recuerdan? Unos capítulos más adelante, en el capítulo 20 de Mateo, va a volver a anunciar su muerte y su resurrección,
pero va a decir también que va a padecer en manos de los gentiles, o sea, los romanos. Y está prediciendo y profetizando cómo va a ser su muerte. Por eso dice aquí en Juan, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Ok? Entonces, 33, Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? O sea, lo saca de la mano de los judíos, lo lleva adentro, se va a contaminar por entrar en el pretorio, ¿no? Es Dios. Para tener una conversación en privado con él, ya no con sus acusadores. Y le hace esta gran pregunta, ¿no? ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Qué le está preguntando? Y esta pregunta puede tener dos lecturas. ¿Eres tú verdaderamente una amenaza para Roma? O la otra es, ¿eres tú, de acuerdo con lo que los judíos dicen, quién dicen los judíos que eres tú? Y eso tiene una connotación distinta, porque está hablando de la divinidad, de la mesianidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me está preguntando? Tiene dos lecturas. Si lo que está preguntando, ¿eres tú el rey de los judíos en cuanto a suplantar el rey de Roma y ponerse él como rey? ¿Qué debería haber respondido Jesús? Que no, porque no era. Pero Pilato, en rigor, cuando pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos?, está traspasando la pregunta de los judíos. Entonces no está preguntando si él va a suplantar al rey de Roma, o al emperador en realidad, en este caso. Está haciendo una pregunta teológica. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo? O sea, ¿te estás refiriendo a Roma? ¿O te lo han dicho otros de mí? ¿O estás hablando de que yo soy el Mesías? Esa es la traducción de ese versículo, ¿ok? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. O sea, estoy preguntando según los judíos. ¿Qué has hecho? ¿Cuál es tu pecado? Y es interesante esta pregunta porque ¿qué entiende Pilato respecto de que se está levantando un caudillo en contra de Roma? ¿Que entiende que es verdad o que es mentira? Que es mentira. No ve esa amenaza en Jesús. Por eso le pregunta según lo que dicen los judíos. ¿Qué has hecho? ¿Cuál es tu pecado? Respondió Jesús. Dado que le respondió en el sentido teológico, mi reino no es de este mundo. ¿Se acuerdan que si hubiese preguntado si era de Roma, la respuesta es no? Bueno, aquí le responde lo que correspondía a la pregunta en realidad. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Por qué no va a pelear? ¿Podía pelear o no? O sea, de hecho, cuando lo arrestan, ¿se acuerda que decía, ¿acaso yo no puedo traer una legión de ángeles para que me defiendan? ¿Podía pelear o no? Sí, pero ¿por qué no pelea? Y vemos, por ejemplo, en Isaías 53, no abrió su boca, dejó que le hicieran absolutamente todo porque él sabía lo que estaba haciendo. ¿A qué es lo que estaba haciendo? A lo que vino este mundo. Él vino a este mundo para en un cuerpo humano morir por ti y por mí en una cruz. No iba a pelear, iba a entregarse, iba a demostrar y a enseñarnos qué es el amor verdadero, que es darse por completo a sí mismo sin dejarse absolutamente nada con tal de que tú lo tengas todo. Eso es la cruz. El amor de Cristo diciéndote yo te amo de tal manera que yo quiero que tengas todo de mí, vida eterna, vida abundante. ¿Cuánto me va a costar eso? El precio más alto del universo en todos los tiempos. La ira de Dios. Para que tú no sufras la ira de Dios. ¿Iba a pelear? No. Seguimos. 37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. En el fondo estaba diciendo sí. ¿Ya? Yo para esto he nacido. Sabemos que Él es Dios, como Dios no nace, pero con este cuerpo humano nació de una virgen. A eso se refiere. Y para esto he venido al mundo,
para dar testimonio a la verdad. Impresionante. Y por esa verdad lo está juzgando. Ay. Pero ¿qué hacemos nosotros con esa verdad? Damos gracias a Dios y la vamos a dar eternamente. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y si tú aún no has oído esa voz, es tiempo de que le ruegues al Señor que ponga en tu corazón oír esa voz que te está llamando para que tengas salvación. Es un texto realmente precioso, para que entiendas qué es realmente la cruz para ti. 38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Wow, tremenda pregunta, ¿no? ¿Cuál es la verdad? Él la está diciendo. Yo doy mi vida por ti para que tú tengas vida. Siempre. Y cuando hubo dicho esto, interesante porque Pilato no preguntó, pero como que no quiso escuchar. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Y no es que haya estado preocupado Pilato de si el tipo alguna vez robó, mintió, no, él estaba preocupado solamente si iba en contra de Roma. Por eso dice que no halló ningún delito. No es que Pilato haya sido un juez divino y haya visto que el hombre era santo. Si hubiese visto eso, se hubiese arrodillado a sus pies y haberle pedido salvación ahí mismo. Pero no lo vio. ¿Qué es la verdad? Quedó sin respuesta. Solamente estaba preocupado de su cargo y de Roma. No hay delito en ese aspecto. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros que estamos tan preocupados de nosotros mismos, de nuestros propios miedos, de nuestros propios deseos, que no estamos viendo lo que Dios está haciendo o lo que Dios nos está diciendo o cómo está extendiendo sus manos en favor de nosotros? Y pasa en banda, como la pregunta de Pilato. Nos es muy fácil ser Pilato muchas veces, ¿o no? En ese texto. ¿Qué es la verdad? Y como, sigo haciendo lo que yo estoy preocupado. Porque, por el caso de Pilato, su preocupación no era una cosa menor, ¿no? Era grande. Y de hecho después vamos a ver cómo el pueblo lo presiona en ese mismo sentido. Volvamos a Lucas, capítulo 23. Estaban las acusaciones, ¿sí? Diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación, que quiere levantarse como un caudillo en contra del César. Obviamente eso era mentira y Pilato dice, no hallo ese pecado en él. ¿A quién más acusaron de lo mismo? Tesalónica. ¿Le suena Tesalónica? Un poquito, ¿cierto? Pablo, predicando en Tesalónica, se levantan los judíos en contra para que no se constituya una iglesia en Tesalónica y comienzan a perseguirlos y meten a Jasón en la cárcel y empiezan a acusar a Pablo de que pervierte a la nación en contra de Roma. Exactamente lo mismo. O sea, no eran muy originales los judíos, ¿no? Y dicen también que, aquí en Lucas, que prohíbe dar tributo a César. ¿Les suena algo eso que alguna vez Jesús enseñó, no? Dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él enseñó, hay que dar tributo. Pero sin embargo lo están acusando de lo contrario. Y ellos mismos escucharon la respuesta de Jesús, la misma enseñanza. Qué manera de mentir. Y no se arrugaban. La idea de prohíbe dar tributos es básicamente para los romanos. Mira, este está dictando una ley distinta de la de Roma. ¿Sí? Ese es el pecado contra la ley de Roma, digámoslo así. Pilatos, cuando lo enjuicia, se da cuenta que no era así. Por lo tanto, dice, no he hallado ningún delito de estos, de los contra Roma. No es culpable de los delitos que se le imputaban entonces en contra de Roma. Pilato oyó la verdad y no la creyó, lo mismo que los judíos. O sea, escuchó la palabra de Dios, del mismo Dios, más encima. Yo para esto he venido, le dijo. Estuvo bajo el pacto de Dios en Abraham, si queremos ir más lejos. Todo lo que está pasando acá es toda la obra de Dios desde el principio.
Y vemos que Dios en Abraham, y estamos hablando de 2000 años antes, dice, yo a ti te daré una nación, te daré descendencia y te bendeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿De qué está hablando Dios con Abraham? Que va a llegar un día que yo vengo a este mundo en la persona del Hijo a morir en una cruz para que en esa cruz todas las familias de la tierra puedan tener salvación. Y le está presentando ese pacto también a Pilato. Así como la iglesia, en nombre de Cristo, hoy día la presenta al mundo. Es exactamente lo mismo, de Abraham a la cruz. Y no son capaces de verlo. Versículo 3, entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y entendemos la doble connotación que podía haber en la pregunta, y respondiéndole, él dijo, y aquí está más resumido, tú lo dices, o sea, sí. ¿Por qué? Está respondiendo la pregunta desde el punto de vista del Mesías. Y Pilato, versículo 4, dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Y entendemos entonces que esa respuesta está juzgando ¿qué? ¿Qué delito? Delitos contra la nación de Roma, no delitos humanos. Ahora, si hubiese tenido la capacidad de juzgar delitos humanos, ¿quién puede hacer eso? Dios. Se habría dado cuenta que es Dios. Pero solo Dios puede hacer eso. ¿Cómo sabemos eso? Porque la Escritura lo dice. Juan capítulo 5. Estuvimos ahí recién, ¿no? ¿Se acuerdan que estaban con los judíos? Que los judíos querían matarlo porque sanó un día de reposo y luego porque se hizo igual a Dios. Versículo 19. Respondió entonces Jesús, esto está hablando con los judíos, y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué está declarando acá? Que Él es Dios y que Dios es trino. ¿Sí? A los judíos, en su cara. Porque, 20, el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y en el fondo está hablando de toda esta perfecta armonía y comunión que hay en la Trinidad, ahora la va a mostrar a los hombres. Porque, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, wow, resurrección, hay poder para eso, ¿no? Solo Dios tiene ese poder. Así también el Hijo a los que quiere da vida, porque Él es Dios. Y mira lo que dice después, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Quién juzga al hombre? Cristo. Cristo salva. Cristo juzga. Y dice en Juan capítulo 3 que esta vez Él vino a dar la salvación, pero va a venir por segunda vez a dar el juicio. Y no queda mucho tiempo. Estamos aún en el tiempo de la salvación. Volvamos a Lucas. Quedamos que ningún delito hallo en este hombre. Y es terrible ver cómo un hombre intenta enjuiciar a Dios. Impensable, ¿no? Para aquellos que conocemos a Dios. Versículo 5, pero ellos porfiaban. O sea, se quedaron sin muerte. ¿Qué hacemos ahora? Y ese verbo porfiar es insistir creciendo en poder. O sea, no iban a dejar el asunto hasta que se les concediera. Más terrible que un niño chico con rabieta. ¿Sí? Pero ellos porfiaban, insistían, esa es la idea, diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, o sea, no solo acá en Jerusalén, sino que toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Y cuando nombra Galilea, se le abren los ojos a Pilato y dice, esta es la mía. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo.
Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén, por causa de la Pascua, ¿cierto? Todos se juntaban en la Pascua en Jerusalén. De hecho, el mismo Pilato que vivía en Cesarea, estamos hablando ya de Samaria, también fue a Jerusalén. Y vemos lo que pasa en el Salmo 2. Se juntaron contra ti los judíos y los gentiles, los reyes de Israel y de los gentiles. Se cumple también esa profecía. Piden un juicio, los judíos, sin tener ninguna autoridad. ¿Quién tenía autoridad para el juicio? Los judíos no. Y terminan rechazando, es increíble, la autoridad de Roma. Ellos no tenían autoridad y terminan rechazando esa, y su propia autoridad también. Y vamos a Roma y después terminan rechazando la autoridad de Roma. Tenían que matarlo como de lugar, no tenían interés en la justicia, tenían solo odio y no tenían ni siquiera un verdadero caso judicial, no tenían ni siquiera evidencia ni testigos, nada. ¿Qué es lo único que tenían? Odio, pecado, lo que hay en todo el corazón de todo hombre, pero aquí estaba manifestándose. Porque venía la Pascua. Un juicio hipócrita que hicieron los judíos a escondidas, de noche, es rechazado por Dios. ¿O no? Ustedes no pueden matarlo. ¿Cómo rechazó Dios ese juicio? Usando los romanos. Qué increíble, ¿no? No miréis la viga en el ojo ajeno. Perdón, la paja en el ojo ajeno. Que yo juzgo peor. No. Primero mira la viga en tu propio ojo. Y ese no está diciendo, oye, no juzgues. Está diciendo, no seas hipócrita para juzgar. Jesús lo enseñó, pero a ellos no les importó. En Santiago va a ser más terrible. Santiago capítulo 4, vayan allá. Versículo 11. Este es un texto, no es tan fácil, pero básicamente está hablando de lo mismo. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Y la idea de murmurar está hablando de desprestigiar, ¿sí? No desprestigies a tu hermano con otro. O dice llanamente, ¿sabes qué? No seas hipócrita. No juzgues con hipocresía. Es lo mismo. El que murmura o el que desprestigia del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley, desprestigia a la ley. Y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, ya la incumpliste. ¿O no? No eres cumplidor, sino juez. ¿Quién es el juez? Dios. ¿Y tú te vas a constituir juez de la ley de Dios? Ese es el pecado que están haciendo los judíos y ese pecado muchas veces caemos nosotros, ¿no? Con un hermano. Pero que aquí están enjuiciando a Jesús, no a un hermano. ¿Cuál es el precio del hermano? ¿Cuánto se pagó por él? Jesús, ¿o no? Vale lo mismo. Uno solo es el dador de la ley, Dios, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? O, ¿cómo se llama el tema? ¿Quién tiene autoridad para juicio? Es fuerte, ¿no? Así que los dejo con ese pensamiento, esperando la próxima escuela dominical, porque esta historia sigue, ¿ok? Preguntas, dudas, consultas, reclamos. Reclamo ahí acá. No. Tiene que ver con un tema cronológico que ya ha pasado tiempo y han perdido ese poder en los de Roma en Jerusalén. No. Todavía Roma, y de hecho va a estar
siempre Roma, vemos hasta el año 70, cuando destruyen el templo los mismos romanos, porque intentó sublevarse Israel, va a estar gobernando Israel, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar con Esteban, que deciden apedrearlo? Se saltaron la ley romana, nuevamente por odio. Seguramente muchos de ahí estuvieron en el juicio de Cristo, y estamos hablando de ¿cuántos días después? Poco, muy poco tiempo después. 50 días después de la resurrección comienza la iglesia. Y aquí estamos hablando de un poquito tiempo después de comenzar la iglesia, o sea, hablemos de unos meses. Ven que está sucediendo lo mismo, entonces ya no van a ir a los romanos, sino que matémoslo. Y lo apedrean. Entonces, ese juicio, si bien uno puede decir, la ley decía que si alguien habla en contra de, se levanta en contra de, hay que apedrearlo, lo hicieron a la misma manera de Jesús, en contra de la ley judía o de Dios y en contra de la ley romana. Terrible. Es interesante ese texto de Esteban. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Reclamos tampoco? Hay muchas cosas más dentro de este texto, pero no he querido adelantarlas porque se van a explicar después en las próximas escuelas dominicales. Pero hoy día quería un poco establecer ese tema de la autoridad en el juicio. No sé si se dieron cuenta que hice un poco de énfasis en eso. Aparte de lo que vemos que está desarrollándose en la historia, propiamente tal, con mucho detalle, el tema es darnos cuenta de cómo el pecado, porque uno puede decir, oye, estos judíos estaban tan mal que hicieron eso. Sí, eso es cierto. Pero darnos cuenta de que el pecado, que nosotros tenemos la misma capacidad de hacer, así como lo hicieron los judíos, puede llevarnos a trastornarnos de tal manera de ir en contra de Dios con todo nuestro ser en algún momento. El pecado realmente es terrible. Por eso tenemos que estar orando, siempre pidiendo guía del Señor, ayuda del Señor para no pecar, a pesar de que muchas veces la respuesta del Señor va a ser en contra de lo que nosotros queremos, justamente porque el Señor nos va a sacar de tentaciones y de pecados. Siempre demos gracias por la respuesta de Dios, nos guste o no nos guste, porque siempre va a ser la mejor. Nuestras respuestas no sabemos dónde nos van a llevar, como lo vemos en este texto. Nosotros no tenemos autoridad. Gracias al Señor que Él es nuestro, como dice su nombre, Señor, y nosotros sus siervos, para que Él nos guíe y para que nosotros obedezcamos en amor su palabra que nos muestra también amor. Llegaron los niños. Ahí van llegando de a poquito. ¿Cómo les fue a los niños? Bien, eso, así me gusta. Vamos a orar entonces para terminar este tiempo y luego pasar a compartir un rico desayuno. Señor, gracias te damos por tu bondad y por tu verdad. Gracias porque has puesto en nuestro corazón el querer apreciarla y vivir por ella. Gracias porque, al revés que otros, a diferencia de otros, como vemos en este texto, pudimos conocer la verdad. Y gracias que por esa misma verdad sigues obrando hoy en nosotros. Y te rogamos que nos ayudes siempre a no desviarnos, sino siempre someternos a tu poder y a tu autoridad. En el nombre de Jesús. Amén. Pasemos entonces al